Uno no sabe cómo saludar en estos días. Más allá de que se celebra en muchos lugares la Navidad, para nosotros los creyentes sabemos que la Navidad representa a Jesús. No coinciden las fechas teóricamente hablando, teológicamente hablando, pero nosotros adoramos a Jesús por lo que Jesús es, por lo que Jesús hizo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que a veces no sabemos ni cómo, pero bueno, que Dios le bendiga en esta tarde, bendiga su vida, su familia. ¿Cuántos dicen amén? Sí sabemos que Jesús vino y transformó la historia de la humanidad. No interesa la fecha ni específicamente. Algunos se vuelven locos con el tema de las fechas, si es justo, exacto, si no es exacto. Lo único que yo quiero saber y es lo que guardo en mi corazón, que Cristo vino a cambiar la historia de la humanidad para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y que como hijos de Dios tenemos una asignación de parte de Dios, y es que el mundo entero conozca de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, para que eso suceda, necesitamos algo más que solo ser iglesia. Necesitamos poder cargar esa unción que estuvo sobre el maestro. Esa autoridad que estuvo sobre él necesita ser portada por cada uno de nosotros. Y si vamos a la escritura, el deseo de Dios es que así sea. El problema es que nosotros necesitamos no solamente recibirlo, sino que llevar eso a un nivel más alto. Diga conmigo, llevarlo a un nivel más alto. Perfeccionar lo que Dios nos ha entregado. Dios nos entrega algo y nosotros debemos trabajarlo hasta perfeccionarlo y llevarlo a un nivel mayor. ¿Cuántos dicen amén? Si vemos la escritura, vemos en el pasaje de los talentos que Dios esperaba de ellos que multiplicaran lo que les había dejado. Dice que el que recibió 2 multiplicó, el que recibió 5 multiplicó, el que recibió 1 no multiplicó por temor. Y dice que fue retado por su Señor. Así que vemos, el deseo de Dios es que multipliquemos lo que Dios nos ha confiado. Y Dios nos ha otorgado una autoridad como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se nos da el derecho de ser llamados hijos. Ahora fíjese que dice, se nos da el derecho. Ahí comienza una nueva historia de nuestra vida. Ahí comenzamos a poder escribir una nueva historia con un derecho de ser llamado hijo de Dios, pero el derecho total lo establece la obediencia en Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, hace que el derecho que se nos dio de ser llamado hijos se establezca y nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. A través de la obediencia, de la rendición, del sacrificio de rendición, de negarnos a nosotros mismos, porque para obedecer hay que negarse. Para obedecer a Dios hay que negarse a las cosas que uno muchas veces desea. Entonces estamos muriendo a nuestra vida natural para recibir lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al que vive. Y yo quiero compartir algunos pasajes y he titulado este mensaje Autoridad perfeccionada y en crecimiento. El título de este mensaje, si lo quiere escribir, es Autoridad perfeccionada y en crecimiento. Si vamos a la escritura, vamos a ver cómo Jesús entrega autoridad a sus discípulos. Y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Aleluya, damos gracias al Señor. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Pero para ser luz en medio de las tinieblas necesitamos el poder de Dios para eso. Algo que nos diferencie del resto, algo que nos haga totalmente diferente del resto. Y esto no se logra solamente congregando en una iglesia, esto se logra rindiendo nuestra vida a Cristo diariamente. Esto se logra
rindiendo nuestra voluntad a Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. ¿Está conmigo? Entonces es un trabajo diario. Diga conmigo, un trabajo diario. Y dice así la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjese que Jesús, cuando estuvo en la tierra, después de haber crecido y haberse desarrollado y haber llegado al tiempo de su asignación, lo que él hace es salir a buscar 12 discípulos. Y a estos 12, dice, le entregó autoridad para que echasen sobre espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Son los que atormentan las familias, los hogares, los que atacan un hogar, los que atacan una familia, los que traen destrucción. La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, y lo hace a través de espíritus inmundos que entran en los hogares a destruir, a traer divorcio, a traer vicio, a traer diferentes cosas, a traer cadenas de ataduras, opresiones, iniquidad. Y Jesús le dice a ellos, comisiona a sus discípulos y los envía de dos en dos, pero le da autoridad para ir por encima de los espíritus inmundos. En ese tiempo había iglesias, había sinagogas. La Biblia dice que Jesús predicó en muchas de ellas, pero los espíritus no salían porque no había autoridad. La autoridad se había perdido. Así que Jesucristo venía a restaurar eso. Por eso dice la Biblia que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Y ahí damos gracias a Dios por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pueblo que estaba sentado en tinieblas, había tinieblas, vio gran luz. ¿Cuál era la luz? Que Cristo estaba pisando la tierra y que venía a transformar la historia para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora él se hace de un grupo de discípulos y los envía a hacer esta tarea. Dice, los envía de dos en dos y les dio autoridad. Él le entregó autoridad porque él mismo tenía autoridad. Diga conmigo, el que tiene puede dar. En otras palabras, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo le pidiera algo a usted que usted no tiene, por más que usted tenga el deseo de dármelo, no me lo puede dar. ¿Por qué? Porque no. Entonces lo primero que tenemos que saber, que para dar primero tenemos que haberlo recibido. Jesús ya lo tenía sobre él, había una autoridad sobre él. Era la autoridad del Hijo de Dios que estaba sobre Jesús para hacer la obra. Y él reparte de esa autoridad sobre 12 de sus discípulos y los envía de dos en dos, dice, a traer libertad. Qué poderoso. Ahí comienza la obra del ministerio. Pero la Biblia sigue hablando de esto. Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo predicaban, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fíjense que ellos reciben autoridad. Diga conmigo, reciben autoridad. Y lo que salen a predicar, ¿qué es? Entonces, aunque ellos tenían una autoridad delegada de parte de Dios, esa autoridad no les daba acceso a todas las cosas. Esa autoridad no les daba acceso a transformar todas las cosas. Solo los que querían ser transformados. Pero primero necesitaban escuchar la palabra de arrepentimiento. En otras palabras, tú no puedes liberar a alguien que no quiere ser liberado. Pero cuando alguien quiere ser liberado, si el poder de Dios está sobre ti, lo vas a traer a liberación. Aleluya. Entonces ellos predicaban la palabra. ¿Para qué predicaban? Para que la palabra hiciera el trabajo en el corazón de las personas y naciera el arrepentimiento. Pero ni bien nacía el arrepentimiento, ellos tenían el poder para echar fuera a los demonios. Hoy no se habla mucho de esto en las iglesias. Hoy la iglesia ha sustituido la liberación por la psicología.
Muchos pasan horas y horas en consejerías pastorales donde se sientan con un hombre, pastor, llámese como se llame, y pasan horas de charlas, cuando en realidad lo que necesitas es ser liberado de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita unción para romper las cadenas. A los demonios no se les puede aconsejar, hay que echarlo fuera, hay que arrancarlo, hay que echarlo de los hogares. ¿Está conmigo? Por eso necesitamos autoridad. Levante su mano y diga: Dios me entrega autoridad, y Dios quiere que multiplique mi autoridad. Entonces tienes que multiplicar tu autoridad. No te puedes quedar con el mismo nivel de autoridad, tienes que seguir creciendo en eso. Señor, quiero crecer, quiero aprender más, quiero tener más autoridad, porque conforme a la autoridad es como estará mi territorio, como estará mi casa, mis hijos. Porque conforme a la autoridad que ejerza será de quién será el territorio, o del enemigo o de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay gente de reino y empieza a hacer guerra espiritual, vemos los avances que empiezan a suceder en una casa. Pero se necesita tener autoridad. Con buenos deseos no vamos a ningún lado. Gloria a Dios por los buenos deseos. Pero si no tenemos autoridad, no podemos echar fuera las cosas que vienen a destruir. Entonces dice, salieron, predicaban, dice que los hombres se arrepintiesen. Versículo siguiente. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¡Ah! ¡Qué impresionante! ¿Se imagina? Imagínense por un momento las sinagogas, los sumos sacerdotes, la gente que venía con toda la estructura espiritual, y estos saliendo por las calles predicando el evangelio, sanando a los enfermos y libertando a los endemoniados. El alboroto que empezó a armarse, las persecuciones que empezaron a recibir, las críticas y las quejas que habrán empezado a recibir estos. ¿Quiénes se piensan estos que son? Seguramente había bastantes críticas, pero los resultados eran evidentes. La gente era liberada, era bendecida, era sanada. De esto se trata el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? La gente necesita respuesta de parte de Dios. Y no es solamente decir que somos iglesia, tenemos que cargar el poder de Dios. Pastor, ¿y eso cómo es? El poder de Dios viene de Dios, obviamente. Se asienta en personas, pero crece bajo un espíritu de obediencia. El enemigo, cuando te hace desobedecer, no te hace desobedecer esperando que Dios deje de amarte, porque el amor de Dios es eterno. Te hace desobedecer para desarmarte espiritualmente. Él no te hace desobedecer para que Dios desista de seguir trabajando contigo, porque sabe que el amor de Dios se perfecciona y su misericordia se renueva cada mañana. Él lo que está atacando es la autoridad que Dios está poniendo sobre tu vida. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, es más, cuando hablamos aquí, usted me va a escuchar desde este altar hablar de obediencia muchas veces, hablar de rectitud muchas veces. Usted dice, pastor, ¿y por qué eso? ¿Qué? ¿Y Dios no quiere a los que no son rectos? La Biblia misma dice que Él no quiere la muerte de los impíos. Obviamente que Dios los ama, pero el problema es que no pueden ejercer al nivel que Dios quiere. ¿Y cuándo vamos a hacer luz de una vez por todas? Este es tiempo de que seamos luz, como dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero para hacer luz necesitamos el poder de Dios, ¿sí o no? El poder de Dios es lo que lo cambia todo. El poder de Dios es lo que transforma una familia, un hogar. El poder de Dios es lo que transforma a un joven que está en adicciones. El joven te dice, yo no puedo salir de aquí. Lo llevan a un reformatorio, lo llevan aquí, lo llevan allá y sigue igual. ¿Por qué? Porque no es un problema exterior, es un problema interior que necesita ser revertido. Pero solamente Jesús tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Dice, y muchos enfermos, dice, y con aceite, y ungían con aceite, dice, a muchos enfermos y los sanaban. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 5. Si usted no me va siguiendo, por lo menos anote. Y si no anota, por lo menos grabe.
Pero usted repase todo lo que yo le digo. No se quede solo con lo que le digo. Escudriñe la escritura, vuelva a repasar. Pida revelación al Espíritu Santo, vuelva a entrar. Porque cada vez que usted entre va a escudriñar, y cada vez que escudriñe va a encontrar más y más revelación de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es muy rica como para leerla superficialmente. Necesitamos indagar, necesitamos escudriñar. Y aquí está hablando de Jesús. En Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, era el Hijo de Dios, Él decidió despojarse de su gloria para venir a servirnos. Él se despojó de su manto de autoridad y vino a servirnos a la tierra. Nacido de un vientre de virgen, de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, nació en un lugar, un pesebre, en un lugar donde los animales estaban. Fue creciendo, fue perseguido, pasó diferentes cosas, llegó a su edad de crecimiento y empieza a ejercer. Pero era hijo de Dios. Diga conmigo, era hijo de Dios. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cristo también padeció. A veces venimos nosotros y decimos: ay, sí, todo muy lindo. Nos hablan de autoridad, de superautoridad, de lo que Dios nos entregó. Pero mire cómo está mi familia, mire cómo está mi casa, mire cómo está esto, mire cómo están mis hijos. Jesús también padeció, pero por un tiempo y después la gloria. Y la Biblia dice que esta leve tribulación momentánea, lo que está haciendo en ti y en mí es produciendo un mayor, eterno y perfecto peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta tribulación que está pasando en Jesús y estás pasando, no es una tribulación para matarte. Tampoco es una tribulación para dejarte al costado. Tampoco es una tribulación para que te desganes. Es para que te confíes en Cristo y en sus promesas y digas: esta leve tribulación está formando en mí un eterno, perfecto peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque era hijo, por lo que dice padeció, aprendió obediencia. Cristo, el padecimiento, los momentos que tuvo que padecer, las cosas que tuvo que padecer, le fueron formando en obediencia. Si Cristo mismo fue formado, ¿qué se piensa usted que nosotros no vamos a pasar por ahí? Vamos a pasar momentos. Pero tranquilo, decirle al lado: Dios te llamó con un propósito eterno. Decirle: hay planes eternos de Dios para ti. Y lo más importante es que Dios tiene planes eternos, pero Dios quiere hacer algo especial en la tierra. Y lo quiere hacer con sus hijos. Dice: y aunque era hijo, padeció. Vamos hasta el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todo el mundo. ¿Qué dice? Vino a ser el autor de salvación para todo el que diga ser cristiano. ¿Qué dice? Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo... Es cierto que Dios es un Dios de amor, pero la Biblia dice claramente que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hay gente lamentablemente predicando un evangelio muy light, un evangelio donde no importa lo que pase, si obedeces o no obedeces, Dios te sigue amando. Es cierto que Dios te seguirá amando, pero la salvación viene a través de Jesucristo. Dice que Él es nuestro juez y nuestro abogado delante de Dios. Y Jesús padeció, creció y padeció y pasó por todo eso. Y habiéndose perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de hacerlo. Si no podemos pedir ayuda, pero entender que esto está, nuestra salvación no es algo que está
asegurado si nosotros vivimos una vida como se nos place. Lo único que nos asegura la salvación es obedecer a Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, entendiendo esto, ahora les dije, hay algo que el enemigo pelea. Obviamente él no quiere que nos salvemos, pero tampoco quiere que portemos la autoridad de Cristo. Al enemigo le molesta que gente normal, que gente que pareciera normal, se vuelva gente sobrenatural a través del poder de Cristo. Porque un natural no puede cambiar nada, pero alguien que está equipado por Dios, ¿sabe qué? Donde vayas va a haber bendición. Donde vayas algo va a suceder, porque no es por ti ni es por mí, es lo que estamos cargando. No es lo que nosotros somos en realidad, es lo que Él es Dios en nosotros, lo que hace que de nuestro interior salga como ríos de agua vida que salta para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos entender esto, porque estamos viviendo una lucha y esta lucha se está haciendo cada vez más fuerte. El enemigo está tirando toda su artillería en estos tiempos como nunca antes. Nunca se vio lo que se está viendo en estos tiempos de parte de las tinieblas, pero tampoco nunca se vio lo que se va a ver en estos tiempos de parte del cielo. La Biblia dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre lo que Dios tiene preparado. Decirle al lado, en las tinieblas se quieren lucir, pero Dios se va a lucir más que las tinieblas. Vamos, vamos, dale, predicale al que está al lado tuyo. Decirle, no temas, cree solamente, porque Dios tiene preparado algo para los tiempos finales. Hey, Dios sigue sentado en el trono y reina para siempre. Pero necesita de un pueblo que le obedezca para poder ejercer el dominio y la autoridad que Dios nos está entregando. ¿Está conmigo? Entonces dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Por qué fue perfeccionado? Por obedecer. Si Cristo era perfecto, pero la obediencia lo perfeccionó al mismo Cristo. Al mismo Hijo de Dios dice que la obediencia lo perfeccionó. Imagínense lo que puede hacer con nosotros. Imagínense lo que puede pasar con nosotros. Pastor, pero cuesta hacerlo. Sí, por eso mismo. Porque realmente nos identifica con Cristo. No nos identifica con Cristo decir que somos cristianos, o vestirnos de alguna forma, o cargar un libro debajo del brazo llamado Biblia. Nos identifica con Cristo vivir lo que la Biblia dice, hacer lo que su palabra dice. A Einstein le preguntaron, dice un día, ¿crees en Dios? Y él dijo, no creo eso de creer en Dios. No creo en creer en Dios. Yo prefiero pensar en Dios. Porque los que creen en Dios creen y esperan, pero los que piensan en Dios y lo hacen sabiendo que todo lo que están haciendo, Dios está metido en el asunto. Y fueron palabras muy tremendas de un hombre que fue una eminencia en su tiempo, en el siglo X. Uno de los eruditos, uno de los que Dios le permitió ser uno de las personas más sabias de la tierra. Y él decía esto, dice, los que creen esperan, pero los que piensan actúan. Si yo pienso que Dios está conmigo, voy a avanzar. Si yo pienso que está Dios que está conmigo, no me voy a enredar en las cosas que Dios no quiere entrar. Si yo pienso que Dios está conmigo, me voy a cuidar para que su compañía siga conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién es contra mí? Se levantará guerra, pero yo estaré confiado. El que cree cree en momentos y en momentos no, pero el que piensa continuamente, que tiene a Dios en sus pensamientos continuamente, pone en juicio todo lo que hace conforme a lo que Dios quiere. Realmente fue impactante escuchar esto. Y a veces estamos ahí solamente creyendo. Este hombre decía, el creer te mantiene en un ámbito terrenal, pero el pensar en Dios te eleva y te conecta a algo que va por encima de lo natural. ¡Wow! Yo digo, ¡qué profundidad, qué locura!
El pensar en Dios te lleva a caminar en lo sobrenatural, a visualizar lo que otros no pueden ver como algo sencillo, porque ya no es tu mente conectada con el cielo, eres tú con el cielo conectado. El enemigo le teme a eso. El enemigo no le teme solamente a los que deciden creer. El enemigo le teme a los que deciden pensar en Dios y poner a Dios en primer lugar, porque esos ya no son solamente creyentes, ellos ya se formaron discípulos de Cristo. Y donde hay un discípulo de Cristo, puedo asegurarte que habrá milagros, señales y prodigios, porque donde Dios está, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La obediencia nos conecta a cosas sobrenaturales. El Señor le habla en Mateo capítulo 16, versículo 18, y le habla a Pedro. Les estuve hablando hace unos días de esto, por una revelación que Pedro tiene. Ellos estaban todos caminando con Jesús, caminaban con Cristo, eran todos discipulados por el mismo maestro. Pero se ve que los otros estaban creciendo y Pedro se fue un poquito más. Y creo que puso a pensar todo lo que el maestro le estaba diciendo. Y cuando él se puso a pensar todo lo que el maestro le decía, porque yo no sé cuántos saben que hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no edifica la casa con lo que se le dice a la iglesia. Por eso la Biblia dice que al que edifica sobre la roca, dice, lo tomaré como un hombre prudente que edificó sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y soplaron los ríos y hubo esto y aquello, dice, dio con ímpetu contra la casa y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Pero el que edifica sobre la arena. Y a veces hay gente que viene a la iglesia pero edifica sobre la arena porque se le da material para edificar, pero es como que va y lo bota en la esquina. No, yo lo voy a hacer a mi manera. Me parece que esto es muy extremista para ponerlo en práctica. Me parece que podría ser un poquito más light la cosa. Y hace las cosas a su manera, y cuando viene la prueba se lo lleva con viento y todo. Y uno dice, pero estaba también congregando, también escuchaba, tenía un buen maestro. Los 12 discípulos estaban con Jesús. Los 12 tenían la misma enseñanza, el mismo instituto bíblico. Pero se ve que Pedro decidió pensar en todo lo que el maestro le decía. Y cuando él decidió meditar lo que el maestro le decía, vino algo llamado revelación. Diga conmigo, revelación. Cuando algo se te revela, ya deja de ser un misterio. Cuando algo se te revela, pasa de ser algo que estaba ahí medio escondido a algo que se te hace real, tan real, que caminas sobre eso y caminas sobre una revelación mayor. Y nosotros, la iglesia, debemos buscar eso. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. La roca por la cual Dios le estaba diciendo que iba a edificar la iglesia era la revelación. Pedro, esto es revelación. Pedro, esto no lo aprendiste en libros, esto no lo aprendiste en seminarios, esto no te lo dijo un maestro teológico. Pedro, esto es fuerte. Pedro, esto no salió de alguien natural. Fíjese lo que dice el versículo siguiente. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y empieza a hablarle de la autoridad que Dios quería dar a la iglesia. Levante su mano y diga, Dios quiere que yo camine bajo autoridad. Bajo autoridad y en autoridad. Porque no solamente que esto no es una dictadura, que Dios dice, bueno, yo quiero que caminen bajo autoridad. No, quiero que caminen bajo autoridad para que tengan autoridad, para que tengan que hablar a las cosas, y cuando hablen a una situación, ese monte sea trasladado, sea corrido. Cuando se te ponga un gigante enfrente, ese gigante sepa que tiene dos opciones: o se corre o le cortas la cabeza, porque estás equipado por Dios para activar el poder sobrenatural del cielo.
Esta es la iglesia que se necesita. Ahora, todo esto se perfecciona en la obediencia. Dijimos que Dios le habla y le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las Hades? ¿O es que el Hades? ¿Qué es el Hades? Diga conmigo: todo lo que está muerto. Donde hay muerte hay un Hades. Si usted va a una familia y la familia se está por divorciar, hay un Hades. Hay un Hades operando ahí. Y cuando un hijo del reino viene, edificado en la roca, lleno de unción del Espíritu Santo, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vas a llegar y vas a dar vida a lo que estaba muriendo. ¿Qué es un Hades? Una empresa que quiebra, finanzas que caen. ¿Qué es un Hades? Vicio. ¿Qué es un Hades? Donde hay muerte, donde hay detención, algo detenido, donde hay algo que no avanza. El mundo está lleno de Hades. El mundo está lleno de personas que tienen capacidades pero no pueden avanzar porque están rodeados de Hades. Y tú y yo, como hijos de Dios, se nos dio llaves y se nos dio autoridad y se nos dio poder. El poder está en Cristo, pero nuestro poder en Cristo se perfecciona a través de nuestra obediencia. Y cuanto más obedientes somos, más Hades podemos destruir y traer vida donde hay muerte, traer bendición donde hay maldición, traer abundancia donde hay escasez. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Pero yo quiero que entiendas la obra que tenemos como iglesia. Un Hades es un barrio tomado. Un Hades es una familia en divorcio. Un Hades es un problema de salud. Gente que está en Hades. Hace poquito vino un matrimonio. Su hija con una enfermedad tremenda, chiquitita, niña. Una enfermedad tremenda. Los médicos decían: no hay resultado para ella, no hay solución para esta niña. Disfrútenla. Como diciendo: disfrútenla lo que puedan. ¿Sabe qué tristeza como padre saber que no sabes ni el momento en que puede tu hija dejar de estar contigo? Porque hay un Hades. Porque hay un Hades ahí operando, hay una muerte operando, hay una enfermedad operando con legalidad. No sabíamos cuál era, pero había legalidad sobre eso. Estos padres llegaron, pidieron oración por la niña, oramos por la niña. Fueron al médico, hicieron los chequeos y el médico dice: no entiendo nada. La enfermedad que tenía la niña ya no está mal, la niña está sana. Ese Hades fue destruido. Pero se necesita unción. Se necesita gloria. Se necesita poder de Dios. Pastor, pero esto de obedecer se hace pesado. Pero más lindo es ver lo que Dios hace en la gente. Hemos visto Hades, pero tremendas cosas en muchísimas cosas. Situaciones sin resultados. Es un Hades. Puertas Hades ahí activados. Portales de las tinieblas activados. Necesitando que la gente del reino se levante y sea luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Dije: la obediencia perfecciona la autoridad transferida, pero la desobediencia nos hace perderlo. Esta es una casa muy particular, porque esta no es una iglesia solamente. Créanme que este lugar es un centro de equipamiento, donde se equipan las personas con fe sobrenatural para que salgan y destruyan los Hades, para que traigan victoria a Cristo Jesús, para que el nombre de Cristo sea glorificado en esta ciudad primeramente y hasta donde Dios nos mande a llegar. Pero hacer la tarea que Dios nos dejó. ¿Está conmigo? Créanme que es así. Y si usted no me lo cree, créalo por las obras. Pastor, ¿cómo puede ser que viene una persona nueva, se le ora, se le da autoridad y vaya, hace milagros como los milagros que vemos en el altar? Hace los crecimientos de mano y de brazo que vemos acá en el altar, en las calles.
Pero es nuevo, no tiene teología, no tiene estudios bíblicos. Todavía no pasó ni el ABC. ¿Qué pasó? Se le dio autoridad para ir y hacer. ¿Y por qué la iglesia peleamos tanto con el tema de la obediencia y la desobediencia? Porque vuelvo a repetirte, el diablo lo que está peleando en ti. Tú dices, yo tengo batalla por todos lados. Claro, si vas a ser la respuesta para mucha gente. Aunque tú no te veas ahí, ya el diablo ya te ve como una respuesta para la gente. Por eso te está atacando con desánimo. Por eso no te quiere hacer llegar. Por eso te quiere desprender. Por eso te quiere sacar. Porque sabe que aquí te estamos entrenando para que seas una persona que vayas por donde vayas, destruyendo Hades y abriendo puertas de bendición para la gente a tu alrededor. Pero necesitas no solamente recibirlo. Jesús ya lo tenía, era hijo. Jesús ya tenía la autoridad sobre él. Pero dice que el mismo Jesús la perfeccionó por la obediencia. No es solamente recibirla, hijo. Tienes que perfeccionarla. Y por eso se exige tanto, se habla tanto de obediencia en la casa. Porque el enemigo quiere robar lo que Dios te está entregando. Yo cada vez que veo a uno de ustedes veo una luz de esperanza para su barrio, para su casa, para su familia. Créame que yo no lo veo como un cristianito raso, una persona que viene y que va a estar 30 años sentado en una silla. Yo lo veo como un gigante de Dios que Dios lo va a levantar y lo va a usar poderosamente. Yo no sé cómo usted se ve, pero yo creo que Dios lo ve de la misma forma. Yo creo que Dios está buscando una iglesia que se desafía a creer para estos últimos tiempos, donde las tinieblas están queriendo mostrar sus garras como nunca antes. Pero Dios va a manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero darte 3 ejemplos de personas que fueron ungidas y lo perdieron. El primero, solo te voy a dar 3. La Biblia hay más. Lamentablemente la Biblia también está llena de historias que no fueron de un final feliz. Saúl, ungido por Samuel, el profeta elegido de Dios, para ser rey sobre Israel. Pero por desobediente lo perdió. Saúl, aunque no lo había elegido Dios, el pueblo lo pidió y Dios dijo, bueno, les voy a dar rey. Y aunque no había salido 100% del corazón de Dios por pedido del pueblo, Dios se los entregó. Pero el mismo pueblo fue el que lo torció. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 24 al 28. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dios le había mandado a hacer algo y él lo había quebrantado. El profeta le había dicho cosas y él quebrantó las palabras también del profeta. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjese, él le pide a Samuel que perdonara su pecado. Y él dice, yo pequé por consentir al pueblo. Aquí vemos a alguien que estaba en la actitud de rey. Ya era ungido, pero peca por consentir al pueblo. Y dice, perdona pues ahora mi pecado. Versículo siguiente. Y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Versículo siguiente. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Fíjese hasta dónde era la cosa. Porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo siguiente. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Versículo 28. Entonces Samuel, que era el profeta, le dijo,
Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Dice, y lo ha dado a un primogénito tuyo mejor que tú. Saúl ya era rey. Saúl ya tenía autoridad. Saúl ya tenía permiso de ejercer. Pero el haber violentado el mandato de Dios lo quita. Se queda con un pedazo del manto y ahí le dice el Señor, Jehová rasgado, y se buscó uno mejor que tú. Y se había buscado Dios a David. ¿Y en qué era mejor David? La Biblia dice que Saúl era un hombre alto, David era petizo o más cortito. Así que el problema no era altura. La postura de Saúl era más la postura de un rey que la de David, porque David tenía más postura de pastor de oveja. Por eso cuando le fueron a ungir, ni su padre lo consideraba. Cuando dijeron, vamos a ungir a un próximo rey, el padre presentó a todos y se olvidó de David. Y le dice, ¿no tienes a otro? Ah, sí, me quedó un chiquitito por allá. Tráiganlo, mándenlo a llamar porque no se sienta nadie a la mesa. Y lo trajeron, ni para su padre natural calificaba a David. ¿Qué tenía mejor David que Saúl? Diga conmigo, obediencia. La obediencia hizo que Dios mirara mejor a David que a Saúl y dijera, me busqué uno mejor que tú, porque este va a ser obediente. No tiene los rasgos todavía, los rasgos los va a ir alcanzando, pero tiene el corazón. No necesito gente con rasgos, necesito gente con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van entendiendo que la obediencia es algo innegociable en el reino de Dios? Diga conmigo, innegociable. La obediencia es innegociable, hijo. Si quieres cargar autoridad, si quieres cargar poder, innegociable. No negocio la obediencia. Soy obediente, punto. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para mí. Entonces, este es el primer caso. Segundo caso, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Cuántos escucharon la historia de Sansón? Dice que se le metía el espíritu de Jehová y agarraba a un león y lo despedazaba como despedazar un cabrito. Desde jovencito ya el tipo era sobrenatural. En un día dice que iban de camino con sus padres y le sale un león al ataque y dice que se dio vuelta el espíritu de Jehová se metió en él y lo despedazó como un cabrito. Peleaba contra los filisteos y con una quijada de buey mató a 3,000 en un solo día. Un hombre de autoridad, una autoridad impresionante, una fuerza, una cosa que Dios le daba impresionante. Pero desobedeció. Y el desobedecer también le costó todo lo que Dios le estaba dando. Conocemos la historia. Y dice que este hombre al desobedecer perdió lo que Dios le daba. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y Sansón se mete con Dalila. Se hacía el number one. Con la equivocada. Se metió con la querida que no debía meterse. El otro se dejó seducir por el pueblo. Este se dejó seducir por pollera. Y se metió donde no debía meterse. Y aunque estaba ungido, y aunque había poder sobre él, no cuidó un área. Y esta lo sedujo para sacarle el secreto. Y dice que le rodeaba con cuerdas. Y cada vez que le decía, Sansón, los filisteos, él rompía las cuerdas y terminaba rompía las cuerdas y se libraba. Un buen día ella siguió insistiendo, él siguió en el lugar donde no debía. Diga conmigo, siguió en el lugar donde no debía. A veces metemos las narices donde no debemos y escapamos justito. Y nos creemos fuertes y volvemos a meter las narices donde no debemos y creemos que vamos a escapar siempre. No juegues ni negocies con el pecado. No te metas a decir, bueno, me meto un poquito, total puedo salir. Porque esto es lo que Sansón dijo un día. Y dice que la última vez dice, y le dijo, Sansón,
Esta es la filistea, ¿cómo es? Se me fue el nombre. La Dalila. Esta es la Dalila. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Número 1, era ungido, pero dormía. Y número 2, se dejó seducir por lo que no debía dejarse seducir, y creyó que una vez más escaparía. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Alguien que estaba ungido no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado. Ay, pero pastor, Dios prometió que nunca me dejaría. Cuando nosotros hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer, no hay garantías. Dios te ama, pero no se va a corromper. Dios nos ama, pero Él está llamando a que vengamos a Él. Este salió del lugar de protección, se metió en lugares que no debía. Confió en sus fuerzas sobrenaturales y de repente sus fuerzas sobrenaturales ya no estaban más, porque había desobedecido. La historia sigue horrenda porque dice que los llevaron presos, le quitaron los ojos. Esto habla de, ya sería otra prédica, habla de visión. Cuando tú estás bien, cuando tú estás ungido, tienes visión, tienes deseos de crecer, dices voy a hacer esto, voy a hacer aquello, estás direccionando. Ya cuando eres preso, el enemigo lo primero que te quita es la visión. Lo primero que te quita es el ver más allá, para que no puedas producir más nada. Y dice que se le quitaron los ojos y todo lo que pasó. Y en el último momento le pide fuerza a Dios y muere él junto con todos los filisteos derribando un lugar, pero no era la forma como Dios lo había planeado. Tercer caso, un sacerdote. En el primero le hablé de un rey. En el segundo le hablé de un hombre sobrenatural que la fuerza de Dios venía sobre él y era impresionante la fuerza que él tenía. El primero fue seducido por el pueblo, el segundo fue seducido por una relación que no estaba en el corazón de Dios, y el tercero fue seducido por sus propios hijos. El caso de Elí, el sacerdote Elí, un hombre que Dios había determinado que su casa fuera casa de sacerdocio. Cuando Dios determinaba que una casa fuera de sacerdocio, decía que los hijos que nacieran de ese hombre serían los próximos sacerdotes, y así eternamente. Y Dios había hecho un pacto con él y le dijo: Elí, de tu casa levantaré sacerdote, nunca faltará sacerdote, y de tu descendencia habrá siempre quien esté en el altar. Pero Elí falló. Elí desobedeció. Y aunque había sido puesto por Dios, aunque Dios le estaba confiando algo, el mismo Dios que le confió algo un día le retiró lo que le confió. Porque cuando desobedecemos, aunque Dios nos siga amando, podemos perder toda la herencia que Dios nos está dejando. No hay que jugar con estas cosas. Y vamos a leer esta historia. Y dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Y ya Dios está hablando a través del profeta a Elí, y le dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa, yo había dicho. Hay gente que se queda con que un día me profetizaron tal cosa, me dijeron que iba a ir a las naciones, me dijeron que iba a hacer esto, iba a ser padre de multitudes, madre de multitudes, que iba a predicar en estadios. Un día te pudieron haber dicho cualquier cosa, pero si desobedeces,
Eso mismo que quizás salió de la boca de Dios puede ser anulado. Porque aquí le pasó. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. ¿Sabe qué profecía esa? Imagínense por un momento que venga un profeta del calibre de los profetas de ese tiempo y le diga: mira, Dios dice así: perpetuamente andarán delante de Jehová tus hijos. ¡Ah! Yo que me habría cuidado, pero cuanto más palabras proféticas recibimos, más presión he puesto en mi casa. Y acá está mi esposa de testigo que se lo puede decir. Cuanto más afirmaciones de Dios han venido a mi vida, me he vuelto y he dicho: tanto ustedes como yo andaremos temerosos delante de los ojos de Jehová. Esto será así, así, así. ¿Por qué? Porque quiero llegar a lo que Dios un día dijo. ¿Está conmigo? No es solamente te lo digo y ya está cumplido. Si te lo dije para que te prepares para lo que quiero llevarte. Cuando Dios te dé una palabra profética, no te quedes: listo, ya está. Esfuérzate por obedecer. Esfuérzate, ya Dios lo dijo, lo quiere hacer. Pero ahora depende de ti. Porque Dios no cambia a menos que nosotros cambiemos. Pero si nosotros cambiamos, Dios puede cambiar. Porque Dios no va a bendecir la desobediencia. Aunque te ame con todo su amor, no va a bendecir la desobediencia. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos aman a su hijo? Si su hijo se pone desobediente, ¿usted lo ama con todo el corazón, sí o no? ¿Pero qué le va a dar para que se siga desobedeciendo? ¿Se porta mal? Tome más. Tuérzase un poquito más, hijo. Ya. No. La bendición se queda acá. Usted será mi hijo y lo voy a amar hasta que no tenga más respiro. Pero la bendición se queda acá. Porque es como se trata, cómo se corrigen ciertas cosas. Entonces Dios te puede amar, pero las cosas que Dios te prometió, la honra, las bendiciones, se quedan en la casa. ¿Están conmigo? Entonces dijo: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre que andarías delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran serán tenidos en... Este era un sacerdote ordenado por Dios, puesto por Dios y profetizado por Dios con herencia perpetua. Pero honró más a sus hijos que a Dios. La Biblia dice que cubrió el pecado de sus hijos. No los corrigió, no les puso estorbo. Por lo tanto, Dios se enojó con él y le retiró la bendición. Más adelante vemos lo que yo les dije. Entonces, y aún siendo hijo, habla Hebreos, dice, y aún siendo hijo, dice, por lo que padeció aprendió obediencia. Jesús, siendo obediente, perfeccionando su autoridad. Es tiempo de que entendamos que necesitamos perfeccionar nuestra autoridad. Hay mucho por hacer de parte de Dios y Dios lo quiere usar con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos perfeccionar nuestra obediencia hacia Dios para que esa autoridad siga creciendo. No nos creamos que pasando por alto lo que Dios nos dice vamos a tener acceso a las bendiciones que Dios nos está prometiendo. Les hablé del Hades y les hablé de las llaves. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Diga conmigo, levante su mano y diga: Dios
nos entrega llaves. Dios entrega llave a la iglesia. Cuando la iglesia se deja edificar, Dios te da llaves. Y la llave tiene dos significados. Levante su mano, levante la mano donde va a recibir la llave. Y Dios te entrega acceso y autoridad. Esas son las llaves. Acceso y autoridad. Acceso a donde otros no pueden entrar. Y autoridad para ejercer lo que otros no pueden hacer. Pastor, y eso viene sobre la iglesia. Eso Dios ya lo está desatando. Ya Dios lo está poniendo. Y hay gente que sale con la llave y el enemigo se la roba a la puerta. Pastor, ¿y cómo yo pierdo las llaves? La desobediencia te hace perderla. Y ahora no tienes el acceso y tú ves que otro anexa y accesa y accesa y sigue creciendo. Y tú dices, estamos en la misma iglesia y aquel crece como loco y anexa y sigue abriendo puertas. ¿Qué pasó? Las llaves están en su mano. Porque lo único que va a hacer que las llaves sigan en tu mano será la obediencia que tú tengas a Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, Dios no hace excepción de persona. Dios nos ama a todos por igual, pero da a cada uno según su obra. Dios no le entrega la llave a gente que no camina en revelación. Dios no le entrega la llave a gente que se enoja fácilmente. Dios no le entrega llaves a gente que no que se deja irritar, que se deja llevar por su espíritu iracundo. Dios le entrega la llave a la gente que muere a los deseos personales para hacer que la persona de Cristo nazca en él. Y Dios entrega esa llave. Llaves de acceso y llaves de autoridad. Iglesia, viene un tiempo muy especial. Muchos están creyendo que todos van a entrar por el hecho de ser iglesia. Y están diciendo, viene de donde Dios nos va a poner por cabeza y no por cola. Prestaremos y no pediremos prestado. Y que por un camino vendrán y por 7 irán de nosotros. Si tienes acceso, si tienes autoridad, si tienes unción, si la autoridad que Dios te dio la estás multiplicando. Porque en los tiempos que vivimos, créanme que se necesita más unción que años atrás. La unción que la iglesia necesita hoy no es la misma que necesitaba en los 80, en los 90. En los 80, en los 90 peleábamos con ciertos tipos de demonios. Hoy los demonios se están metiendo en las escuelas. Hoy los demonios se están metiendo en las iglesias. Hoy los demonios se están filtrando en los altares. Hoy los demonios están detrás de púlpitos dando mensajes. Usted me dice, pastor, ¿y cómo? Claro, con los que no fueron llamados, sino que se autolevantaron. Ya los demonios están ocupando altares. Les dije hace poco, estuve con un pastor de los Estados Unidos y él me decía, hay iglesias cristianas casando homosexuales para que no les cierren la iglesia y les saquen la credencial de pastor. Dígame, ¿qué pastor es un pastor que pasa por encima de las leyes de Dios para que no le saquen una credencial? ¿Qué ama? ¿Las almas o el puesto? El amor de muchos se enfriará. Y por haberse enfriado el amor, muchos tropezarán entonces, el amor de muchos se enfriará y se entregarán unos a otros. Mateo 24. Iglesia, multiplique la autoridad que Dios le ha dado. Pelee por esa autoridad, sea obediente, sea rendido a Cristo, haga lo que Dios le dice. Aunque todo lo alrededor suyo vaya para otro lado. Escuche esto y termino con esto. El pueblo de Israel sale de la esclavitud. Llegan a cierto lugar. Dios le habla a su líder y le dice, envía 2 espías para que vean la tierra donde los voy a meter.
Que vayan y observen la tierra. Solamente tienen que observar, nada más, porque lo demás lo voy a hacer yo. Pero que vayan y observen la tierra, si la tierra es buena, y todo lo que yo dije que estaba, está ahí. La Biblia dice que volvieron con frutos gigantescos y diciendo: la tierra es buena y el fruto es bueno, pero hay gigantes en la tierra. Y 10 de ellos, diga conmigo, 10. Ey, porque a veces creemos que tenemos que estar donde está la mayoría. Cuidado, 10 de ellos tenían un reporte negativo y solo 2 dijeron: si Dios dijo que lo iba a dar, lo va a entregar. Y le creyeron. ¿Sabe quiénes fueron los que entraron? La otra generación con esos 2 que creyeron. Los otros murieron en el desierto. Porque Dios no se lleva por las multitudes, Dios se lleva por la gente que se pone ahí, que le cree a Él. Si Dios dijo, Dios lo hace. Así que por más que vea que la multitud se achica, quédate con los que siguen creciendo, con los que siguen creyéndole a Dios, con los que no solamente creen, sino que piensan y hacen conforme a lo que Dios dice. Y vas a ver bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojitos por un momento. Quizás estabas peleando con una situación en tu casa. Quizás estabas peleando con una situación familiar, un problema de salud, un problema financiero. No sé con qué estabas peleando. Quizás estabas un poco dolido porque decías: ay, pero no viene el pastor a orar mi casa. Yo necesitaría que el pastor venga a orar mi casa. Mira, en esta casa se te enseña a pelear. En esta casa se te equipa para que no dependas de un hombre, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. En esta casa se te equipa para que confías en el Todopoderoso, para que sepas que tú como hijo de Dios también tienes derechos, y como hijo de Dios también tienes el poder de ejercer ciertas cosas en tu casa. Si permitiste algo y eso se filtró y ahora dices: ¿cómo lo saco? ¿Cómo expulso lo que yo mismo un día le di permiso? ¿Sabes cuál es el primer punto? El arrepentimiento. Señor, me arrepiento. Me arrepiento por haber hecho esto. Me arrepiento por haber negociado en su momento lo que no debía negociar. Te pido perdón si negocié. Te pido perdón si hice negociaciones que no estaban en tu corazón. Y hoy me siento acorralado. Hoy siento que mi territorio es escaso cuando tú me prometiste abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, vamos, empieza a hablar ahí donde estás. Yo no sé contra qué estés peleando, pero quiero que visualices a ese gigante y que vuelvas a tu casa en esta tarde, pero no en tus fuerzas. Deja de pelear en tus propias fuerzas, porque la Biblia dice que somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús. El secreto está que tus fuerzas se conecten a las de Él. No es ir en tus fuerzas por más buenos deseos que tengas. Es dejar que Dios pelee la batalla contigo. Así que dile: Señor, empieza a visualizar ese gigante y di: en el nombre de Jesús, yo declaro que vuelvo a mi casa y que todo lo que estaba haciendo guerra, todo lo que se estaba oponiendo, todo Hades que se estaba queriendo filtrar, estancamiento, muerte financiera, estancamiento ministerial, estancamiento familiar, no sé en cuál sea el estancamiento, declaro que cobra vida en el nombre de Jesucristo. Declaro que voy a llevar la vida de Cristo y voy a establecer la vida del Señor Jesús ahí, en mi casa, en mi hogar, en mi cuerpo físico. Si estabas enfermo, vamos, resiste, echa fuera, declárate sano. Yo me declaro sano por las llagas de Jesús. Antes que esta enfermedad viniera, antes que el médico que me diagnosticó la enfermedad naciese, alguien fue a la cruz y clavó el acta que me era contraria, exhibiendo los principados y la potestad y dándome sanidad en la cruz. Así que recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Vamos. Y Sharama Kandaraba Saya. Espíritu Santo, sopla, 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 sopla en esta tarde en el nombre de Jesús. Dame alguna adoración de ahí, hijo. Sopla en el nombre de Jesús ahora, 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 ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que van a recibir, van a ser liberadas ahora de opresiones, de cargas. Personas que estaban enfermas van a ser libres. Yo quiero que tomes un tiempo de oración ahí. Pero desde la revelación que te di, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Jesús.
Yo quiero que por un momento visualices ese lugar. Lugares celestiales junto con Jesús. Cuando un cristiano no negocia, está sentado en lugares celestiales junto con Cristo. Desde ahí gobernamos y legislamos. Desde ahí. Ahora. Suelta el enojo, suelta lo que te tenía pegado, lo que te tenía pensando, cargado, y conéctate en Cristo, solamente en Él. Y dile: Señor, me conecto contigo. Ahora me conecto contigo. Me conecto con mi sanidad, mi liberación. Y sharabaraba, el poder de la sangre de Cristo sobre mi vida. Ahí está. Se empiezan a romper cadenas. Cadenas de hechicería, de brujería. Cosas que habían hecho contra tu vida se empiezan a quebrar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a la cuenta de 3 cae una unción que empieza a romper, a deshacer toda obra del maligno. Padre, en el nombre de Jesús, sopla. En el nombre de Jesús, personas que estaban con problemas de salud. Ahora, Dios, sopla, Espíritu Santo. Declaramos sanidad, declaramos libertad. En el nombre de Jesús. Todo lo que te estaba atormentando se va de ti. Todo lo que te oprimía, personas que se sentían oprimidas, seducidas a cosas que se habían quedado atrás. Este mes fue un mes de mucha lucha, donde muchos se sentían atraídos por cosas que se habían dejado, cosas que se habías dicho: ya está, las dejé en el olvido. Este mes es como que se quisieron venir a manifestar nuevamente, pero Dios dice: te hago libre nuevamente. Rompo las cadenas de esclavitud, rompo las cadenas de seducción hacia las cosas incorrectas que te quisieron atrapar, en el nombre poderoso de Jesús.